Hola, soy la profesora Lourdes Galván y vamos a ver este contenido de la asignatura de física. El tema visto el día de hoy se va a tener que analizar un poquito porque la siguiente sesión te voy a dejar que elabores una actividad. Al final te voy a decir cómo se va a publicar, en qué momento, para que no tengas ninguna duda. En la semana que se inició lo de Classroom, hubo alumnos que no estaban inscritos y otros que en realidad ni siquiera se tomaron la molestia de ingresar. Agradezco a los que están al pendiente y el compromiso que tienen con seguir teniendo esta formación académica pues a distancia. Entre ellos pues Adrián, José Luis, Mesli, no me acuerdo quién más estuvo ahí al pendiente preguntando y, y algunos también estuvieron por YouTube comentando, y yo espero que en realidad a partir de este contenido que se va a ver el día de hoy prestes atención, porque de aquí vas a tener mucha información que te va a ayudar para poder elaborar la actividad que te voy a dejar en Classroom. Dime, ¿cuáles materiales son buenos conductores de electricidad? Tenemos una playera, cobre, algodón, botellas de PET, agua y tornillos. Observa bien y dime cuáles son buenos y cuáles son malos. ¿Ya viste bien? Cuando terminemos de ver el tema, quizá te va a caer la idea de si respondiste bien o respondiste mal. ¿Qué es la conductividad eléctrica? La conductividad eléctrica es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Recuerda que las partículas pueden ser positivas, negativas y neutras, y que todas se pueden encontrar regularmente sincronizadas. Deben de tener una sincronización, y en este caso el flujo tiene que ser muy bueno para que pueda haber una corriente eléctrica. No puede haber algo que pueda detener ese flujo, porque si no ya no sería corriente, ya no tendría esa consecutividad como tal. Por lo tanto, se llegaría como a anular. Es como cuando en una casa que tiene un montón de conductos, de cables, se llega como a atrofiar una parte de algún cable en toda la casa, y a veces anteriormente había casas que estaban como todas unificadas por el mismo tipo de cableado, y había como una sobrecarga, como una explosión, como cuando truena un foco, algo así, pero era en alguna parte de la casa donde estaba algún tipo de ese tipo de material de cobre, y tenían que empezar a analizar toda la casa, una persona especializada, para poder determinar dónde había un nudo, así se llama en física, un nudo que no deja el paso de corriente eléctrica. Y pues obviamente un físico pudiera como llegar a determinar por un montón de procedimientos de física y ver en realidad con los planos de la casa dónde pudo surgir ese nudo y llegar ahí y cambiarla, pero era muy complicado. Ahorita ya creo que hay hasta un software que si tu casa
presenta algún nudo o algo así, conecta la computadora y todo, y sabe perfectamente dónde no está pasando corriente eléctrica. Esta capacidad de pasar corriente depende directamente de la estructura atómica del material, así como de otros factores físicos, como la temperatura a la que se encuentre o el estado en la que se esté. Recuerda que los materiales los podemos llegar a identificar en la tabla periódica de qué está compuesto cada uno, y si es sólido, líquido o gaseoso son los estados de la materia, ya los vimos. Quedamos que si es líquido, las partículas están un poquito separadas, que si es sólido están todas las partículas muy unidas, y que si es un gas las partículas están un poquito alejadas y desplazan sobre el recipiente que se encuentra, ocupan todo el lugar las gaseosas regularmente. Hay buenos y malos conductores, creo que eso ya lo sabíamos. Y en medida de lo que sea más o menos resistentes. Hay algunos que son muy poco resistentes, al tener o sobrecalentarse llega a haber como una pequeña explosión, y al haber ese tipo de explosión todos los alambres se llegan como a rasgar o se llegan a quemar y ya no dejan de pasar corriente eléctrica. Hay en algunos lugares o en casas donde está un tipo de caja. En ella se almacena como el regulador de la luz que va llegando a tu casa, y a veces cuando ya tienen mucho tiempo se sobrecalienta y hay una pequeña como explosión, pero como tiene unos microtubos donde pasa la luz, solamente se llegan a cambiar. En la actualidad ya no se utilizan tanto y se han estado como reemplazando, pero antes era un regulador de corriente y con ella pues podían estar regulando cómo pasaba la luz. Ahorita aquí como en la escuela ya tienen uno muy moderno en el cual ya hasta por secciones pueden estar manipulando y saber si llegan a tener luz o no. Ya son más modernos. La conductividad varía dependiendo del estado en el que se encuentre la materia. En los medios líquidos, por ejemplo, dependerá de la presencia de sales. ¿Qué quiere decir? Que si tiene un poquito más de sales, el agua es un poquito más densa y las partículas pues obviamente están como un poquito más juntas también, y eso hace que la corriente sea favorecedora. Las sales son muy importantes como tal. Ahorita te vas a dar cuenta que en otro tema también aparece la sal como tal, las sales. Pero recuerda que no es como sales que conocemos como la sal que utilizas en casa, sino que hay otro tipo de sales que también son importantes. Más adelantito lo voy a explicar. Los metales serán buenos conductores eléctricos y los no metales, en cambio, buenos resistentes, o los aislantes como el plástico. ¿Cómo saber cuáles son metales y no metales? Está muy fácil, te vas a la tabla periódica y ahí donde está el modelo que te dice dónde está el número atómico, la valencia, dónde vienen los gramos también y hasta el nombre. Ahí te menciona algo que se divide por colores y te marcan de un color todos los que son parte de los metales y te marcan de otro color todos los que son parte de los no metales, para que tengas un poquito más de clarificación en esto. Y pues obviamente los no metales, pues al no tener tanta de que no serán metales, pues obviamente se convierten en aislantes
y no pasa nada. Por ejemplo, el plástico, que es muy buen aislante, y por eso es que algunos cables están recubiertos de plástico. No pasa absolutamente nada. El agua, en líneas generales, es un buen conductor eléctrico. La conductividad del agua salada es mayor a la del agua dulce. Eso ya lo habíamos visto. Y pues porque no es tan buena el agua dulce, pues porque no tiene tanta salinidad. En realidad es por eso. Los suelos en general presentan distinta conductividad eléctrica. Los suelos más salinos serán mejores conductores eléctricos que los menos salinos. No es que tengan puro sodio como tal, o sea, que tengan pura sal como tal, como te imaginas tú, sino en realidad es que esa salinidad pudiera ser que tenga calcio, magnesio, bicarbonato, entre otros. No quiere decir que en realidad sea puro sodio. Entonces, si quieres saber qué otro tipo de salinidad tiene el suelo, pues investígalo en internet. Ese es un tema que pudiéramos llegar a ver ya cuando estemos en química, en el siguiente ciclo escolar. Por lo tanto, es ilógico pensar que tiene pura sal o que tiene puro sodio. Mira bien a esta persona que está aquí y dime si sabes quién es. Lo más seguro es que no. Si te preguntara en el salón, tu respuesta sería que todos se parecen, que todos los personajes que salen en el libro de física tienen un cierto parecido. O me lo vas a confundir con alguien de la clase de historia, que pudiera ser que a lo mejor llegara a aparecer en historia, pero estás muy equivocado. ¿Ya viste quién es o no? Si es que ya te adelantaste en los temas, pudiera ser que sepas quién es. Es Alessandro Volta. Él inventó la primera pila eléctrica, también llamada pila voltaica. Una pila cargada es aquella que tiene carga eléctrica. Él utilizó algunos alambres, por ahí la vas a llegar a ver en la lectura. Te voy a pedir que cuando yo te pida el trabajo como tal, me agregues en realidad cómo él formó la pila, cuáles fueron los instrumentos que utilizó o los materiales que utilizó para poderla construir y la fecha en el cual la inventó. Y para que una pila pues funcione debe de tener cargas, ¿no? Una carga. Y en este sentido, cuando hay carga se hace un circuito, un flujo de corriente. Y hay algunos circuitos que son cerrados. ¿Por qué cerrados? Porque no hay nada que atrofie el paso de corriente y todos los alambres están fijados correctamente bien. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún alambre que tenga alguna cortadura o alguna separación. Ahí te están presentando el circuito simple porque nada más tiene un foco, y en serie porque tiene dos focos. En serie es como la serie de las luces navideñas que regularmente tienes en tu casa. Y acá está el paralelo. No tiene ahí el nombre, pero es el paralelo como tal. Y el circuito abierto, si en el cerrado es porque regularmente todo está conectado. El sistema abierto es el que presenta un corte como tal, pero sigue pasando corriente eléctrica como tal.
¿Sí viste cómo tiene ahí como si fuera un tipo de metal? Y pues obviamente también ocupa una pila como tal. Si estuviéramos en la escuela, te dejaría que me elaboraras obligatoriamente un prototipo. Y el prototipo sería tomado en calificación como si fuera el examen, donde tú me tienes que elaborar un circuito en paralelo o me tienes que elaborar un circuito simple para presentarlo y explicarlo. Ya perdimos la oportunidad de ir a la Feria de la Ciencia, pero muy probablemente para el siguiente ciclo escolar retomaríamos algunos temas que se han visto en estos días y pudiera ser que tu prototipo o experimento para la feria tuviera una visión también de física y una visión de química como tal. Bien, pues este es el video del día de hoy, del tema que se va a analizar. En tu libro viene muy cortito. Si algo te sirve del video para poder argumentar tu trabajo que te voy a asignar en la siguiente clase, pues mejor. Puedes volver a retomar el video, ir apuntando y me puedes entregar el trabajo de los apuntes que tengas de aquí. En realidad yo investigué en otras fuentes para poderte clarificar la idea que tenía tu libro. Y si te quedó alguna duda me la puedes preguntar también, no hay problema. Las actividades, porque luego me andas preguntando. Cuando publique un video, solamente es ver el video, nada más. Ves el video. En este sentido puedes llegar a tomar apuntes, tener la libreta cuando estés viendo el video, ir sacando la información más importante para que esa información pues la llegues a utilizar cuando te toque hacer la actividad. Por ejemplo, el día de hoy te subí el video. El día de mañana te estaría publicando la actividad que tienes que elaborar. Y te voy a poner ahí mismo, cuando suba la actividad, qué día de sugerencia lo tienes que enviar. Y el día máximo de enviar lo que tienes. Ahí te voy a explicar un poquito. Espero que no haya tanta complicación y que estés en disposición de enviar el trabajo como tal. Si tienes alguna duda, tú ya creo que ya sabes. Voy a estar ahí en horas de clase. Me puedes enviar una observación, una pregunta y yo te respondo automáticamente en mi hora de clase. No vayas a estar haciendo eso de entrar después. Entra en mi clase a la hora que corresponde para que si quieres hacer el trabajo en mi clase lo puedes hacer como si fuera un día normal de escuela. No pierdas el tiempo.